Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder salir al aire a través de esta emisora radial. Te suplicamos, Señor, que este programa sea de gran bendición para todas aquellas almas que lo escuchen. Que tú puedas tocar el corazón de todas aquellas almas sinceras a través de este estudio, de esta palabra de Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hoy, en nuestro programa, hablaremos sobre el tema Profecía de Apocalipsis, capítulo 12, parte número 4. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Como siempre, lo exhortamos a nuestros hermanos y hermanas a que tomen papel y lápiz para que anoten todos estos textos bíblicos para que puedan así aprovechar en la comodidad de sus hogares para que puedan estudiar juntos la palabra de Dios. Bien, hermanos y hermanas, hemos arribado a la parte número 4 de esta maravillosa profecía de Apocalipsis, capítulo 12, en su parte número 4. Y bien, habíamos dicho en el programa anterior, en la parte número 3, que el profeta Juan en la isla de Patmos había recibido otra visión. Había visto otra señal, aparte de la primera, de la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. También presenció otra señal, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y habíamos explicado en los programas pasados a quién representaban esas 7 cabezas y a quién representaba ese dragón escarlata que, como ya sabemos, representa a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Bien, ahora continuando con este estudio, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el versículo número 5. Dice la palabra de Dios: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Interesante versículo, hermanos y hermanas que nos escuchan. Cuando aquí habla de ella, está hablando ¿de quién? De la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Habíamos dicho en programas pasados que ella tenía dolores de parto y esperaba el nacimiento de el Hijo de Dios, en este caso, Cristo, nuestro Salvador. Entonces, este verso 5 nos dice que ella dio a luz un hijo varón y dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahora, es interesante esta expresión, que los regirá con vara de hierro. ¿Por qué la palabra de Dios dice vara de hierro? ¿Por qué? Porque en una ocasión, cuando los escribas y los fariseos querían apresar a Jesús, querían darle muerte, ellos mandaron a algunos de sus representantes para tratar de apresar a Jesús en medio de la multitud en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Y en esa oportunidad, cuando ellos fueron, ellos no pudieron llevárselo detenido porque mucha gente rodeaba al Señor cuando Él estaba en estos 3 años de ministerio. Por lo tanto, podemos ver que ellos después regresaron, como no pudieron apresar al Salvador, en esa oportunidad ellos regresaron a los escribas y los fariseos y le dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Es decir, estaba rigiendo con vara de hierro a todas las naciones. Bien, para ilustrar esto de la vara de hierro, vamos a leer algunos textos bíblicos que tienen que ver con la vara de hierro. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos y hermanas que nos escuchan, en el Salmo número 2,
y vamos a leer los versículos 8 y 9. Salmo número 2, versículos 8 y 9. Dice así: Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahí está. Claramente el Salmo número 2, versículos 8 y 9, habla claramente la forma como el Señor iba a disciplinar a su pueblo con vara de hierro. Lo dice claramente. Y continuando con esta expresión de vara de hierro, vamos a buscar en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer el versículo 15, hablando de la descripción del Hijo del Hombre como lo vio el profeta Juan en la isla de Patmos cuando le fue mostrado en revelación el libro del Apocalipsis o todas las profecías de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 15: De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí está claramente, hermanos y hermanas que nos escuchan. Dice que de su boca sale una espada aguda. ¿Cuál es esa espada aguda que sale de la boca del Señor? Es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra que usted, hermano y hermanas, tenemos en nuestros hogares a través de la Biblia. Esa es la vara de hierro con la cual el Señor iba a regir a todas las naciones. Y cuando habla de todas las naciones, por supuesto, se refiere a todas las naciones y todos los seres humanos de este planeta Tierra. Continuando con la expresión vara de hierro, analizando esta expresión, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, lo siguiente: Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Qué interesante versículo, hermanos y hermanas que nos escuchan. Aquí podemos ver claramente que no solamente el Señor iba a regir con vara de hierro a todas las naciones, sino que al que venciere, como lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Y dice, y las regirá con vara de hierro. Es decir, esa es la vara justamente de hierro que representa la palabra del Dios Altísimo. Bien, este versículo 5 también tiene otra expresión u otra frase que vale la pena analizar. Dice la segunda parte de este versículo: y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Interesante, ¿no? ¿Quién fue arrebatado para Dios y para su trono? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo dice claramente este verso 5 de Apocalipsis capítulo 12. Y bien, vamos a buscar entonces en nuestras Biblias, hablando de en qué momento fue arrebatado el Señor Jesucristo para Dios y para su trono. Vamos a buscarlo en Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 9, lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí está. En esta ocasión podemos ver nosotros, hermanos y hermanas que nos escuchan, cómo nuestro Señor Jesucristo, en la ocasión de que ya Él se iba para el cielo, cuando estaba con los discípulos, después que Él resucitó, estuvo con ellos 40 días y 40 noches. Estuvo con ellos enseñándoles, preparándolos, antes de que Él se fuera para el reino de los cielos. Y ya estas palabras se las estaba diciendo el Señor en el momento en que ya Él se iba, ya Él estaba siendo arrebatado para Dios y para su trono. Por eso dice aquí, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que, hermanos, de esa manera fue arrebatado nuestro Señor y Salvador Jesucristo
para el trono de Dios que está en los cielos. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas, que lo entendamos. El Señor Jesucristo, ¿dónde está en este momento? En esta ocasión, en este momento en que usted y yo estamos presentes. ¿En dónde está nuestro Señor Jesucristo en este momento? Hermanos, está en el santuario celestial, lugar santísimo, en el cielo, intercediendo por ustedes y por mí, por todos nosotros. Está Él intercediendo en este momento ante el Padre. Es decir, Él está intercediendo. ¿De qué manera está intercediendo ante el Padre? Pidiéndole que nos perdone por un poco más de tiempo, que nos dé más tiempo para ver si nosotros procedemos a arrepentirnos de nuestros pecados. Así que es grande la obra que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en el cielo, en este momento. Por eso, hermanos, es un error. Cada diciembre nosotros rebajamos al Señor al pesebre. Por eso es que estas tradiciones decembrinas son tradiciones. Esto no es bíblico, hermanos y hermanas que nos escuchan. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no está en un pesebre. Él está en el santuario celestial, lugar santísimo, intercediendo por ustedes y por mí en este momento. Y también es un error celebrar la Semana Santa. Cada año lo rebajamos a un pesebre y cada año lo crucificamos de nuevo en la cruz del Calvario cuando celebramos la Semana Santa. Es un error. En este momento, el Señor Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono y está en este momento en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Bien, vamos entonces a continuar con esta maravillosa profecía de Apocalipsis, capítulo 12, leyendo el versículo 6. Dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Qué interesante versículo, hermanos, que vamos a analizar a continuación. Fíjense, dice la palabra de Dios, la mujer. Ya nosotros identificamos a quién representa la mujer. La mujer representa, como lo habíamos dicho en los programas pasados, representa a la iglesia. Y dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Para qué? Para que allí la sustenten por 1260 días. Así que, ¿qué representa esto o qué significa este versículo 6 de Apocalipsis capítulo 12? Bueno, hermanos y hermanas que nos escuchan, la mujer, es decir, la iglesia de Jesucristo, huyó al desierto. ¿A cuál desierto huyó ella? Bueno, esto se remonta a la historia cuando la persecución papal que nosotros estudiamos y analizamos en el programa titulado El dominio del cuerno pequeño. En esa ocasión hablábamos nosotros de que el pueblo de Dios fue terriblemente perseguido por el poder político religioso conocido como el papado. Es decir, la Iglesia Católica Romana persiguió y le dio muerte a más de 100 millones de cristianos que fueron perseguidos desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Es decir, 1260 años de supremacía papal. Durante ese periodo, más o menos a la mitad de ese tiempo, la mujer, es decir, la iglesia de Cristo, huyó al desierto. Cuando dice que huyó al desierto, se refiere, hermanos y hermanas que nos escuchan, a las playas de Norteamérica, que es lo que se conoce hoy día como los Estados Unidos de Norteamérica. En esa ocasión, en los años 1400, 1500, aproximadamente por el año 1600, empezó a poblarse ese gran desierto que son hoy día los Estados Unidos de Norteamérica. En futuros programas hablaremos qué papel juegan los Estados Unidos de Norteamérica dentro de la profecía. Y para hacerles un adelanto, Apocalipsis capítulo 13, los versículos del 11 hasta el 18, hablan de una segunda bestia, es decir, la bestia semejante a un cordero, o hablaba como un cordero, pero después iba a hablar como dragón, una bestia que tenía 2 cuernos. De eso vamos a hablar en futuros programas. Pero esa bestia de 2 cuernos, semejante a un cordero, pero que después iba a hablar como dragón, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Por esta razón, hermanos,
en esa ocasión, en los años entre los 1400 y 1500 aproximadamente, la Iglesia de Cristo huye de Europa, donde estaban perseguidos por este poder político religioso conocido como el papado, a las playas de Norteamérica. Ellos fueron los peregrinos que fundaron a la nación norteamericana. Ellos fueron los primeros pobladores. Y en esa época, Estados Unidos, cuando comenzó como país, era la nación verdaderamente que hablaba como un cordero. En esa época, la Constitución norteamericana fue fundada o fue escrita basada en la Biblia, en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Imagínense ustedes, hermanos, la nación norteamericana, cómo fueron sus inicios. Pero más tarde ya nosotros hemos visto a través de la historia, lo vemos hoy día en las noticias, cómo esa bestia semejante a un cordero ahora está hablando como dragón. Y ya nosotros sabemos a quién representa el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Bien, para ilustrar un poco estos 1260 días, es decir, 1260 años de supremacía papal, vamos a buscar en nuestras Biblias en Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bien, este versículo ya nosotros lo habíamos analizado cuando hablamos en el programa El dominio del cuerno pequeño. Nosotros sabemos que este versículo que acabamos de leer de Daniel capítulo 7, versículo 25, este poder político religioso conocido como el papado hablaría palabras contra el Altísimo, es decir, iba a hablar palabras contra el Dios Altísimo. Y dice también que a los santos del Altísimo quebrantará, que fue lo que yo les expliqué anteriormente, que le había dado muerte a más de 100 millones de cristianos en la Edad Oscura. Y sigue diciendo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso, por supuesto, ya nosotros lo hablamos. Y dice finalmente, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En profecía, hermanos y hermanas que nos escuchan, un tiempo equivale a un año. Tiempos, en plural, representan 2 años y medio tiempo representa, por supuesto, la mitad de un año. Si nosotros sumamos un tiempo más tiempos, es decir, 2 años, y la mitad de un año, eso da como resultado 1260 días, que, por supuesto, en profecía un día equivale a un año, de acuerdo a Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números capítulo 14, versículo 34. Por eso es que en profecía un día equivale a un año. 1260 días equivalen a 1260 años de supremacía papal. Bien, vamos entonces a leer en el libro El conflicto de los siglos, un libro que les recomiendo de antemano, así que lo pueden ordenar a través de nuestro correo electrónico con el título no como El conflicto de los siglos, sino como América en la profecía. Es el mismo libro, así que se los recomendamos. Lo que tienen que hacer, hermanos y hermanas que nos escuchan, es escribirnos a través de nuestro correo electrónico que damos al principio y al final de nuestros programas. Bien, leyendo aquí en El conflicto de los siglos, en la página 59, dice lo siguiente, hablando de los 1260 años de supremacía papal, lo que ocurrió en ese tiempo cuando la mujer huyó al desierto, es decir, huyó de esa persecución, de esa férrea persecución en la Europa medieval, en la Europa antigua. Bien, dice El conflicto de los siglos en la página 59 lo siguiente: la persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan
1260 días, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Ahí vemos, hermanos, cómo este libro, El conflicto de los siglos, también habla de esa férrea persecución que ocurrió en los tiempos de este periodo que mencionamos de 1260 años, y por eso es que se conocen como 1260 años de supremacía papal. Aquí mismo en el libro El conflicto de los siglos le voy a leer otro párrafo interesante mencionando o estudiándose o analizándose este verso 6 de Apocalipsis capítulo 12. Dice este libro El conflicto de los siglos en la página 340 y 341 lo siguiente: los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. No se necesitaba argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón. Fue este sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los derechos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nada puede desarraigar. Cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez. Por una ley especial, Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo a todos los cristianos de cualquiera nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de sus perseguidores. De esta manera, los fugitivos y oprimidos eran, por la ley, considerados como huéspedes de la comunidad. A los 20 años de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, había ya establecidos en Nueva Inglaterra otros tantos miles de peregrinos. Qué interesante esta cita que está en este libro, El conflicto de los siglos. Así que, hermanos y hermanas que nos escuchan, podemos ver cómo la historia nos narra cómo los primeros peregrinos salieron huyendo de Europa, de esta férrea persecución, de esta guerra, del hambre, de las matanzas que estaban sucediéndose en la Europa antigua contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todo hijo de Dios, obedeciendo a los dictados de su conciencia, decidieron serle fiel a Dios antes que a los hombres, como lo dijo Pedro a los que lo habían apresado. Cuando le dijeron y lo soltaron, le dijeron: no hables más o no menciones más el nombre de ese hombre, de Cristo. ¿Y qué les contestó Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, aquí vemos nosotros un ejemplo en estos primeros peregrinos o estos mártires, estos hombres que salieron o los que pudieron escapar, salieron de las playas de Europa y navegaron, cruzaron todo el Atlántico para llegar a las playas de Norteamérica en Nueva Inglaterra. Ahí fue donde ellos llegaron para fundar lo que hoy día se conocen como los Estados Unidos de Norteamérica. Sigue diciendo este libro, El conflicto de los siglos, lo siguiente en la página 341. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Qué interesante esta expresión, ¿no? La Biblia era considerada, fíjense bien esto, como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Así la consideraban estos peregrinos. Sigue diciendo, sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos. En lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza, podíase vivir por años
entre los puritanos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos, y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Porque esto era lo que imperaba en Europa, una iglesia pero que tenía papa o estaba gobernada por el papa, y un estado, por supuesto, todas las naciones de Europa en esa época estaban gobernadas por reyes. Eso fue lo que encontraron los primeros peregrinos que colonizaron a la nación más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, sigue diciendo este libro, pero un número siempre creciente de inmigrantes arribaba a las playas de América, atraído e impulsado por motivos muy distintos de los que alentaban a los primeros peregrinos. Bien, qué interesante esta cita de este maravilloso libro como lo es El conflicto de los siglos. Así que de esta manera, hermanos y hermanas que nos escuchan, fue como se fundó la nación norteamericana. Muchos peregrinos que huyeron de Europa hacia las playas de Norteamérica en los años 1400, 1500 aproximadamente. Bien, sigue diciendo esta maravillosa profecía de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer entonces a continuación los versículos del 7 hasta el 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué interesante estos versículos del 7 al 9. Aquí nosotros podemos ver, hermanos y hermanas que nos escuchan, cómo hubo o cómo comenzó una gran batalla en el cielo. ¿Cómo fue que comenzó esa gran batalla? En el mismo momento en que Lucifer, porque así se llamaba Satanás antes de rebelarse en contra del gobierno de Dios, inició esta guerra cuando él se rebeló contra el gobierno de Dios. Entonces dice claramente el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Este versículo nos muestra a nosotros cómo esta guerra se inició luchando el bien en contra del mal. Es decir, el dragón, en este caso la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, había engañado, como lo estudiamos en programas pasados, a la tercera parte de las estrellas del cielo con la mentira, con la cola, como lo explicamos en los programas pasados. Y entonces, por esa razón, ya estaban luchando, batallando, peleando, guerreando en el cielo, Miguel con sus ángeles, y luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora, ¿a quién representa Miguel? Miguel, de acuerdo al diccionario bíblico, significa ¿quién es como Dios o semejante a Dios? Y Miguel, por supuesto, es uno de los tantos nombres que tiene en la Biblia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, Miguel representa a Cristo. Vamos entonces, para ilustrar este versículo o para ilustrar esta palabra Miguel, vamos a buscar algunos versículos donde aparece la palabra Miguel. Vamos a buscar en Daniel capítulo 10, versículos 13 y 21. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, versículos 13 y 21 lo siguiente. Dice el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y dice el verso 21,
pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí está hablando el profeta Daniel, que Miguel fue el que salió en auxilio para que el plan de Dios no se viese frustrado contra los reyes de Persia. Porque acuérdense bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, nosotros estamos en una guerra. Desde el mismo momento en que entró el pecado en este mundo, estamos en guerra. Cristo y sus ángeles están en guerra contra el dragón y sus ángeles, como lo mencionamos en este versículo, en este verso 7. Hablando de Miguel, vamos a leer entonces otro versículo en donde aparece Miguel. Vamos a leer ahí mismo en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este versículo, hermanos y hermanas que nos escuchan, es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque este versículo, el profeta Daniel, cuando le fue mostrada esta visión, él narra que en aquel tiempo, ¿cuál tiempo se está refiriendo el profeta Daniel? El tiempo del fin, es decir, estos tiempos finales, el fin del tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora, ya nosotros hemos identificado que Miguel representa a Cristo, nuestro Señor y Salvador, que está intercediendo por todos nosotros en el santuario celestial, lugar santísimo. Ahora, ¿de qué se va a levantar Miguel? De la intercesión que está haciendo por nosotros. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y sigue diciendo, en el momento en que él termine esa intercesión, ¿qué va a pasar? Y será tiempo de angustia, hermanos y hermanas que nos escuchan, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Sigue diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida del Cordero. Así que, hermanos y hermanas que nos escuchan, es muy importante para que nosotros podamos pasar por ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Necesitamos, hermanos y hermanas, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y de qué manera pueden estar escritos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero? Hermanos, abandonando el pecado, abandonando la iniquidad. Por eso, como lo estudiamos nosotros en programas pasados, cuando estudiamos la gran ley de Dios, tenemos nosotros, hermanos y hermanas que nos escuchan, guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, y no solamente los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino toda la gran ley de Dios, como lo estudiamos en los programas pasados cuando nos referimos a la gran ley de Dios. Así que, continuando con la palabra Miguel, vamos a buscar en Judas, versículo 9, porque Judas tiene un solo capítulo, es un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 9. Dice Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En esta ocasión, hermanos y hermanas que nos escuchan, el arcángel Miguel, cuando era arcángel, antes de que viniese a este mundo nuestro Señor Jesucristo, era el arcángel Miguel. Él estaba contendiendo con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque una vez que Moisés muere, el diablo quiso llevárselo, es decir, quiso reclamar que ese cuerpo ya le pertenecía, que él había pecado y que él se había perdido. Eso lo estaba disputando. Y sin embargo, el Señor, que tiene autoridad para discutir con el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Con esas palabras simplemente, hermanos y hermanas que nos escuchan, pudo neutralizar al dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Hablando del dragón, ya nosotros lo hemos analizado, continuando con el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado
a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué interesante este versículo, como nosotros lo hemos mencionado en programas anteriores, que el diablo, ¿verdad?, tiene su nombre y apellido, como lo dice este verso 9, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí vemos nosotros, hermanos y hermanas que nos escuchan, su carácter, que su carácter es el engaño, la mentira. Como lo habíamos mencionado en programas pasados, es mentiroso y padre de la mentira. Bien, vamos a buscar entonces, hablando de Satanás, vamos a buscar entonces en Lucas capítulo 10, versículo 18. Fíjense ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan, cómo en esta ocasión Satanás es lanzado fuera, como lo estamos analizando en el verso 9 de Apocalipsis capítulo 12. Lucas capítulo 10, versículo 18 también hace mención a este mismo acontecimiento. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 18 lo siguiente: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estas palabras las dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo a sus discípulos. ¿En qué ocasión el Señor vio a Satanás caer como un rayo? Cuando ya no había lugar para él en el cielo. ¿Por qué? Porque él se había rebelado contra el gobierno del Dios creador de los cielos y de la tierra. Él se había opuesto. Él había acusado al Dios Altísimo de que él era un juez muy severo, de que era un Dios que era injusto, de que había mandado a guardar una ley que nadie podía guardarla. Y por esa razón fue que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo, tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse humano para demostrar en la carne que sí podemos vencer el pecado, que sí podemos guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue sin pecado. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Él fue sin pecado. Él en ningún momento cometió pecado alguno. Y por esa razón es que Él se convirtió en nuestro Salvador. Y por eso es que la sangre derramada en la cruz del Calvario tiene los méritos suficientes para que nosotros nos podamos apropiar de esos méritos de su sangre para que podamos ser salvos de nuestros pecados. Bien, vamos entonces a leer, hablando de Satanás, vamos a buscar en Job capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense, hermanos, qué interesante, pero vemos nosotros en esta ocasión, hablando de Satanás, que se presentaron un día ante el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Se presentaron todos sus hijos, y en esta ocasión le dice el Señor Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y le dice, de rodear la tierra. ¿Qué significa eso? Que Satanás no estaba ya en el cielo porque había sido lanzado fuera, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Entonces, dice claramente Job capítulo 1, versículos del 6 al 8, dice que él estaba rodeando la tierra y estaba andando por ella. Y en esa ocasión le pregunta el Señor Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué interesante, hermanos y hermanas que nos escuchan. Aquí podemos ver nosotros cómo el Señor había visto en Job un hombre que tenía 4 cualidades que lo hacían un hombre santo, un hombre perfecto. Fíjense, era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, si Job, que era un ser humano como ustedes y como yo, alcanzó ese nivel, hermanos y hermanas que nos escuchan, nosotros también podemos alcanzar ese nivel de perfección. Por eso es que Mateo capítulo 5, versículo 48 dice claramente, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Y dice también la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos y hermanas que nos escuchan, nosotros estamos obligados a ser santos, porque si nosotros no somos santos, no podremos ver cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ni mucho menos a nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, cuando seamos trasladados en el cielo. Es decir, ni siquiera podremos ir al cielo si no alcanzamos la perfección de la cual estamos obligados a lograr. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, continuando con esta maravillosa historia, vamos a buscar en nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 28, hablando de Satanás, el carácter de Satanás. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer entonces los versículos del 14 hasta el 16. Aquí se describe el carácter de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dice Ezequiel capítulo 28, versículos del 14 al 16, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Qué interesantes versículos, hermanos y hermanas que nos escuchan. Aquí vemos nosotros que Lucifer, así se llamaba antes de la rebelión, era perfecto, era el más exaltado de todos los ángeles de Dios. Era el más exaltado, era en rango el que tenía un alto puesto. Y fíjense, hermanos y hermanas que nos escuchan, qué tristeza cómo él perdió esa condición por rebelarse contra el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón empezó a sentir un sentimiento, valga la redundancia, que era la envidia. Él envidiaba el puesto del Hijo de Dios, de Cristo nuestro Salvador. Él quería ser como Él. Por eso es que también dice Isaías capítulo 14, si no me equivoco, en los versículos del 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lo dice la palabra de Dios. Y dice en esos versículos que subiré al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. O sea, eso fue lo que Lucifer empezó a envidiar, el mismo puesto del Dios Altísimo. Por eso, hermanos y hermanas que nos escuchan, la maldad comenzó en Lucifer, que más tarde, cuando fue expulsado del cielo porque ya no se halló más lugar para él, es que recibe el nombre de Diablo y Satanás. Así que ya para siempre, y no solamente se perdió Satanás, sino que también con él engañó a la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea que con su cola, como lo habíamos analizado en programas pasados, con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Ojalá, hermanos y hermanas que nos escuchan, que nosotros no seamos arrastrados también con el engaño que está hoy día en la mayoría de las iglesias, que se está predicando un falso evangelio, un evangelio que está haciendo que la mayoría se pierda, hermanos, y lo decimos con gran responsabilidad. Por eso es que el Señor dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, hermanos, es muy importante, no perdamos ese privilegio de ser santos, de ser sellados para vida eterna. Nosotros tenemos ese privilegio, tenemos esa oportunidad, pero todo, hermanos y hermanas, depende de nuestra elección, depende de cuál camino ustedes y yo elijamos. Depende de nosotros. Así que por eso, hermanos, preparémonos. Tenemos nosotros que buscar, como lo dice la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. De nosotros depende si nosotros vamos al cielo, somos salvos o lamentablemente
seremos llevados a muerte y confusión perpetua. Por eso, hermanos, que aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no le aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse, hermanos, en la convicción de que es justo y benévolo. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se le hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. Por esa razón, Dios le dio a Satanás un tiempo, ya que él decía que Dios era injusto. El mismo Dios le dio a él un tiempo para que él mostrara su gobierno. Por eso, hermanos y hermanas que nos escuchan, Dios le dio a Satanás un tiempo, y ese tiempo que le dio fueron 6,000 años para que él mostrase su gobierno. Y ya nosotros, hermanos que nos escuchan, ya estamos llegando al fin de esos 6,000 años. Por eso es que dice más adelante que el dragón ha descendido con gran ira a vosotros porque sabe que tiene poco tiempo. Lo dice más adelante este capítulo 12 de Apocalipsis. Por esa razón, hermanos, que cada vez que nos acerquemos al fin de la historia de esta tierra, vamos a ver que el dragón va a actuar con mayor ira que nunca. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino, y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Por eso es que es importante que Dios le haya dado a él este tiempo para que él desarrolle todos sus planes, para que se pudiese discernir su carácter engañador, porque él engañó, hermanos y hermanas que nos escuchan, a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Por qué se dio ese engaño? Porque en el cielo no se conocía el mal, no se conocía la mentira, y el diablo empezó a mentir, empezó a engañar, porque ese sentimiento surgió en su corazón, y por esa razón era necesario que se desarrollase su gobierno. Imagínense ustedes si el Dios Altísimo lo hubiese aniquilado en el mismo momento en que él se hubiese rebelado contra el gobierno de Dios. Entonces las criaturas y todo ser creado por Dios hubiesen adorado a nuestro Padre Celestial con temor, con miedo, y no con un corazón dispuesto a amar a nuestro Dios, porque así lo hemos elegido. Dios quiere que se le adore, hermanos y hermanas que nos escuchan, porque verdaderamente lo amamos, porque queremos servirle, y no por miedo, no porque este mundo vaya a ser destruido por fuego, porque eso viene lamentablemente. Bueno, lamentablemente para algunos, pero alegremente para otros, porque sabemos que este mundo de maldad se va a acabar. ¿Para qué? Para que la nueva tierra sea establecida en este lugar para siempre. Ese es el propósito de que termine este mundo de maldad. Por eso, hermanos, que la rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Por eso, los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué resultado se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Iban a atestiguar que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento, hermanos, de la rebelión, iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Así que, hermanos, por eso es importante que nosotros, una vez que hemos elegido servirle al Señor, sepamos cuánto ha costado el pecado o cuán daño ha hecho el pecado en este mundo. Por eso es que el Señor permitió que el pecado se desarrollara a través del gobierno de Satanás. ¿Para qué? Para que más nunca, una vez extirpado el pecado para siempre, más nunca, hermanos y hermanas que nos escuchan,
vuelva a surgir el pecado en el universo entero. Por esta razón es que el Señor permitió esta rebelión de Satanás y le permitió que él desarrollara este gobierno para que todos los seres creados puedan ver y puedan desenmascarar todo este engaño con el que ha actuado esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por eso, hermanos, de nosotros depende. Hay dos caminos y por eso es que este capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos habla de la gran controversia entre el bien y el mal, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Hay solo dos caminos, hermanos y hermanas que nos escuchan. ¿Por cuál camino te vas a decidir tú, hermano y hermanas que nos están escuchando? De nosotros depende si tomamos el camino de la vida eterna para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo o seguir el camino de la muerte y confusión perpetua, cuyo líder es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima